Este es un programa emitido con anterioridad. Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. Todos los países que funcionan, entre comillas, y que se desarrollan y que crecen, son países en donde se ha logrado climas de convivencia armónico y formas armónicas de resolución de los conflictos. Auspicia este programa. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164. Y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿cómo les va? Estamos nuevamente compartiendo con todos ustedes Soplar sobre la herida. Este encuentro de todas las semanas en el que reflexionamos sobre distintos temas desde la perspectiva que nos da nuestra fe, nuestra visión de la vida, desde nuestro compromiso cristiano, pero en donde charlamos de todo tipo de temas. Estoy, como siempre, con Isa Pisano, con la cita de un jugador de fútbol, lo cual me parece muy interesante. ¿Cómo estás, Isa? Bien, muy bien. ¿Cuál es la frase que nos pone en camino para este nuevo programa? Este comentario lo hizo Walter Erviti. Evidentemente, él vive desde adentro de un equipo de fútbol realidades que uno puede equiparar con otras realidades que se viven afuera. Pero el fútbol expresa muchas cosas, el fútbol. Yo siempre tengo en mi cabeza a Enrique Pichón Rivière y el análisis que hace del fútbol como una foto de la realidad. Como que ahí se dan todas las cosas. En la cancha, en el arbitraje, en el observador, en la tribuna que participa, en la tribuna que no participa, en el exaltado, en el violento, en el que descarga todas sus frustraciones. Y hoy, evidentemente, además de las frustraciones de los hinchas, está el pensamiento de un jugador que vive esa violencia de otra manera. A ver, ¿qué dice Erviti? Erviti dice: últimamente los futbolistas buscamos más la plata que otra cosa, y no reconocemos que lo más importante es el grupo, manejarse como grupo. Estamos pensando más en lo individual que en el equipo, y tarde o temprano lo terminás pagando. Es muy difícil que un equipo pueda empezar a ganar cosas si no piensa en el equipo. Para mí, una de las cosas que me enseñaron fue que siempre lo más importante es pensar en el equipo, más allá de si importa lo individual o no. Insisto, lo más importante por sobre cualquier jugador es el equipo. Mirá qué bien, Erviti. Tiene que ver con el fútbol y sin duda tiene que ver con la vida y con todo lo que es trabajar en equipo y en última instancia, para ponerlo en términos más amplios, tiene que ver con el bien común, ¿no? En tanto y en cuanto o cuánto nos interesa y de qué manera ocuparnos de lo que es común para todos. Mi inquietud estaba más centrada en la violencia. En una violencia que parece tan instalada en todas partes. Es que las dos cosas van juntas. En cuando se desdibuja el bien común, aparece la violencia. Porque empiezan los intereses. Y no solo, aparece la desconsideración y el ninguneo del otro también. Y la violencia, y pienso en el fútbol y en la violencia, y en otras cosas que, aunque parecen no actuadas, aunque no las veamos, son violentas en sí mismas, como esta búsqueda desesperada del poder. Entonces, o los arreglos y los acomodos y el no buscar coincidencias nada más que allá donde está mi interés,
Ujú. porque si lo lógico sería buscarlas para que todos estemos mejor, Mm. y no para que yo esté mejor, buscando una coincidencia que a veces hasta es delictiva, Claro, muchas veces. claro. Entonces me desconcertaba la violencia y de golpe es como que no sé dónde ubicarme, porque parece como que uno hace esfuerzos y hay otros que destruyen. Y le planteo a los amigos también, desde mi duda, desde mi decepción, a veces la angustia de no saber, ¿y qué hago? Ciertamente lo primero que no hay que hacer es dejarse llevar por esa sensación de frustración o de impotencia que nos paraliza. Lo que hacen los violentos es justamente, además de agredir a quien agredan, generar un clima de miedo que hace que todos nos corramos. La violencia no nos tiene que paralizar y tenemos que confiar absolutamente en los instrumentos que tenemos los no violentos, que son fundamentalmente la palabra y la capacidad de persuasión y de acercarnos a los demás desde otro lugar, y no entrar en toda esa dialéctica que se nos presenta además como lo normal, como que la vida es conflicto, la vida es competencia, la vida es que uno tiene que el que no llora no mama, y entonces hay que... No, no, la vida no es eso. Siempre va a haber conflicto, siempre va a haber competencia, siempre va a haber alguien que... Pero todos tenemos que construir y tendemos a construir una convivencia agradable, sana. De hecho, todos los países que funcionan, entre comillas, y que se desarrollan y que crecen, son países en donde se ha logrado climas de convivencia armónico y formas armónicas de resolución de los conflictos. El tema no es si hay conflicto o no hay conflicto, sino si la sociedad encuentra la manera de solucionar armónicamente y no cruentamente los conflictos. Y para eso está la palabra, las instituciones y una cuestión de actitud muy de fondo, porque por ahí si nos vamos a los países la cosa es más complicada, porque esto tiene que ver con la convivencia, con la cosa de todos los días, la familia, los lugares de trabajo, las escuelas. Ahí el espacio que tenemos siempre para construir es la palabra, la confianza, la ternura. Es muy interesante los gestos, es muy interesante cómo el Papa Francisco, a través de gestos cotidianos y cosas de todos los días, ha ido generando rapidísimamente un cambio de clima. Cuando alguien llega desde la prepotencia o desde la imposición, todo el mundo, sea en una familia, en un colegio o en una oficina, todo el mundo se pone a la defensiva y se pone mal. Cuando el que conduce llega con una actitud de apertura, de escucha, de construir, automáticamente la gente tiende a desarmarse. Sí, lo que sucede es que a veces nos estamos acostumbrando mucho a entrar defendiéndonos, y aún una actitud amable de alguien a veces también nos genera una cierta desconfianza. No lo conocemos, vamos a ver cómo es. Lo que pasa es que no se puede vivir en la desconfianza. No se puede vivir en la desconfianza, y además es profundamente anticristiano vivir en la desconfianza. Los que creemos en Jesús y queremos vivir de acuerdo al Evangelio, más allá de todas nuestras limitaciones, una de las primerísimas cosas que tenemos para aprender del Señor es justamente esa actitud de apertura y de confianza hacia todos, permanente, y hacia todos, incluso todo el famoso tema del amor a los enemigos y de la actitud que Él tiene con quienes lo agreden, en donde por un lado exige respeto por su persona, pero por otro lado no entra jamás en esa dinámica de violencia. Pero la actitud inicial nunca es de desconfianza, de a ver qué me van a hacer, de que nosotros somos los que tenemos razón y los demás... No, el Señor siempre está con el corazón, con las puertas abiertas, y si queremos ser cristianos, en cualquier circunstancia, y especialmente cuando hay mucho conflicto, uno tiene que aparecer con la mano tendida y proponiendo una cosa diferente.
Soplar sobre la herida. Les voy a leer un párrafo del libro Bautizados con Fuego de la hermana Dolores Alexandre, que es religiosa del Sagrado Corazón. El título del capítulo es Tened encendidos los candiles. Tiempo de espera y de promesas. El día en que a Forges es un humorista gráfico español, le dieron el premio al andar, contó que de pequeño estuvo muy enfermo una temporada y tenía en la mesa de noche un teléfono y una Biblia. A veces la abría y cuando encontraba un nombre raro, marcaba un número cualquiera y decía: ¿Me hace el favor? ¿Podría hablar con Ezequiel? O que se ponga don Malaquías. Un día llamó y preguntó: ¿Está Dios? Y alguien le contestó: No, ha salido a pasear el perro. Y por eso desde entonces está esperando a ese Dios que ha salido a dar un paseo galáctico con su perro y todavía no ha vuelto. Habitantes de un mundo sin hogar, muchas personas tienen hoy la impresión de que Dios no solo ha abandonado la casa del mundo, sino que se ha ausentado también de la suya y no ha dejado señas. Y no hay peor desamparo que pensar que nadie vela sobre nosotros, ni nos espera con la luz encendida, y que aquel a quien un día tratamos como a un amigo pasa ahora de largo por delante de nuestra tienda sin que podamos seguir su rastro. Por eso, en la raíz de nuestra vida adormecida e insípida, se agazapa una especie de amnesia que va borrando de nuestra memoria las noticias de Dios y nos va debilitando el recuerdo de los momentos de nuestra vida en los que Él era un íntimo en nuestra tienda. El lenguaje de la fe deja de sernos provocativo y nos rodea la tentación de sentenciar como Jeremías: me desperté, miré y me pareció un sueño feliz. Y llega a apoderarse de nosotros el convencimiento escéptico de que las promesas en las que un día apoyamos nuestra esperanza no son más que sueños felices, y que más vale que nos instalemos en un presente plano sin pedirle más a la existencia. Al fin y al cabo, pensamos, esta vida que antes calificaban de valle de lágrimas y de exilio, tampoco está tan mal. Así vivían en Babilonia unos desterrados a quienes se les había hecho crónico un discurso de añoranza por su tierra, lamentos por tiempos pasados mejores y certeza secreta de lo irreversible de su situación. Pero por si acaso, y entre suspiros y nostalgias, se habían establecido cómodamente en una religión New Age y en una cultura y unas costumbres menos exigentes que las suyas. Por supuesto que conservaban antiguas tradiciones, como nosotros la Navidad, tan entrañable, la Semana Santa tan oportuna para ir a la playa o a la nieve, o la Inmaculada, por aquello del puente. Y también recordaban aquellas épocas lejanas de los antepasados, sembradas de acciones poderosísimas del Señor y de acontecimientos extraordinarios. Eran otros tiempos, no cabe duda, pero ahora ya no pasan esas cosas. Y además hay que vivir, que son 2 días. Pero en medio de ellos había un profeta inadaptado y tercamente reacio a perder la memoria de Dios y de sus promesas, y que se resistía a dejarse invadir tanto por la cultura babilónica como por la pasividad de sus compatriotas. Y quizá una noche, a la luz de un pabilo vacilante, descubrió que antiguas profecías que parecían inertes se cargaban de sentido, se escapaban de los manuscritos y comenzaban a servir de nuevo para nombrar el hoy. El Señor llega, es ahora cuando comienza el éxodo.
se puso a anunciar el profeta teólogo. Es ahora cuando vamos a ser conducidos a nuestra casa, a nuestra tierra, a través de un desierto florecido e inundado de manantiales. Olvidad los viejos nombres de Sión, afligida, abandonada, desconsolada, y recibid de la mano de vuestro Dios el nombre nuevo, que os ofrece como la diadema de una novia. Salid de Babilonia. Había dado con la clave de un lenguaje que hablaba al corazón y despertaba esperanzas adormecidas. Muchos lo tomaron por loco y siguieron en sus asuntos, pero otros se decidieron a emprender con él la aventura de volver a su tierra, empujados por la esperanza contagiosa de aquellas palabras. Y salieron de Babilonia. También nosotros necesitamos volver a escuchar un lenguaje dinámico como fue el del segundo Isaías. Tenemos que despertar del letargo que nos atornilla en nuestras Babilonias y ponernos en estado de alerta ante la noticia gozosa de que el Dios lejanísimo, a quien creíamos en paseo galáctico, planta su tienda junto a la nuestra, se hace como un hombre cualquiera y llama a nuestra puerta para cenar en nuestra mesa. Y todo eso no es un sueño feliz, afirman los testigos que vieron, oyeron y tocaron la palabra de vida. La dificultad empieza a la hora de encontrar palabras e imágenes para expresar algo de lo que será el encuentro definitivo con Él. A la hora de hablar sobre eso que llamamos vida eterna o cielo, se nos encogen los términos y se nos estrecha la imaginación. Y no es extraño porque, por un lado, nos resulta deprimente y monocromático el lenguaje de funeraria, que no sabe salir del descanso eterno o del sueño de la paz. Y la verdad, lo de descansar y dormir está muy bien, pero no como para pasarse la eternidad dedicadas a eso. Por otro lado, somos alérgicos a las antiguas descripciones de la otra vida. La visión beatífica nos motiva poco, y menos aún la llegada a un paraíso con nubes, arpas y fuentes en el que nos esperan ángeles alados, santos con nimbo y ancianos con túnicas blancas. Los que escribieron los evangelios recurren a otras imágenes que empalman mejor con nuestros intereses y se cuelan por las rendijas de nuestros deseos. El reino está ya entre vosotros, nos dicen. Poned todo vuestro ingenio en atesorarlo como hacéis con el dinero. Deseadlo con la misma impaciencia con que os preparáis cuando estáis invitados a un banquete. Suspirad por él, como la novia que espera la llegada del novio. Y así el dinero, el alimento y el amor, tres aspiraciones humanas básicas, se convierten en símbolos generadores de un deseo, otro, que estira el nuestro y lo transforma en expectación y en búsqueda. Junto a ellos, vamos a recordar otros, el nombre nuevo y la casa, que pueden ayudarnos a seguir repoblando nuestro depauperado imaginario. Leí un párrafo de Bautizados con Fuego de la hermana Dolores Aleixandre.
Soplar sobre la herida. Y yo tengo la impresión de que, guardando la astucia necesaria y los cuidados necesarios, la primera actitud de uno cuando se encuentra con otra persona es recibirla. Después uno verá. Soplar sobre la herida. Bueno, siguiendo con este tema del bien común y de la violencia que se desata cuando no tenemos el bien común como objetivo, y la actitud es la de estar siempre a la defensiva, que es una defensiva agresiva. Realmente creo que todo lo que nos proponemos y lo que intentamos hacer desde Soplar sobre la herida, en donde a veces parece que este tema lo tratamos muchas veces y de distintas maneras, apunta justamente a que este tema es el central, porque esto tiene que ver con la convivencia. Y parece poco importante, pero cuando hay ninguneo y cuando hay falta de respeto en la palabra, después siguen otras violencias, y la violencia es una espiral muy difícil de parar. Hace rato que muchos lo venimos advirtiendo. Tenemos que encontrar la manera de convivir de forma que la violencia no sea algo que va creciendo, sino algo que se va atemperando. No sé si es la palabra más indicada. Sí, uno escucha, uno lee, uno intenta mínimamente y con todas las limitaciones de ser humano que tiene, imitar justamente o aprender, diría más que imitar, aprender cómo actúa Jesús. Uh-huh. Y hay momentos en que cuesta mucho. Y entonces me daba la sensación de que uno tiene que aprenderse desde adentro cuál es la actitud con los demás. Y esto de entrar defendiéndote, que yo te decían al principio, es como una mancha de aceite o de agua que se va extendiendo Uh-huh. y que se va haciendo común, Uh-huh. que cualquiera que se acerque te va a hacer mal. Entonces tengo que sacar mi batería de defensas para que no me lastime, para que no me robe, para que no se me acerque. Y yo tengo la impresión de que, guardando la astucia necesaria y los cuidados necesarios, la primera actitud de uno cuando se encuentra con otra persona es recibirla. Después uno verá. Exactamente. Con astucia, con inteligencia, si te conviene. Si se puede si se trabajar. puede, no se puede trabajar. Obviamente hay momentos en que la agresión es muy fuerte y bueno, no vas a hacer mucho, pero de todos modos hay una mirada de misericordia que hablamos bastantes veces también, que la mirada de misericordia no nos debe faltar para nadie. Ni no hablo de una relación amorosa con ese alguien. Mi mirada tiene que ser de misericordia, es mi hermano. La palabra misericordia es muy linda, hay que traducirla bien, porque en realidad es corazón para la miseria, sería, pero es la actitud del corazón de aceptación de la condición humana, de la fragilidad humana. La persona tiene misericordia cuando acepta que él y que los demás que todos somos frágiles. Y una persona misericordiosa no es una persona que le tiene lástima a los demás, sino que se maneja sabiendo que todos somos frágiles y por lo mismo tenemos que aceptarnos y, como vos decías también, interactuar con astucia, porque los demás son frágiles y porque yo soy frágil. El tener un corazón misericordioso es tener un corazón abierto al otro, realista, porque sé que el otro es frágil y yo también, y entonces, desde esa actitud, construir la relación posible, que siempre es posible, que me permita interactuar y superar cada uno las fragilidades y las debilidades que tenga. Esto es importante especialmente cuando los vínculos son muy cercanos. En la familia, en el trabajo de todos los días,
en donde muchas veces los vínculos son muy desgastantes o muy difíciles de llevar, la actitud de no estar permanentemente a la defensiva, pero tener conciencia de la fragilidad que tenemos todos los que convivimos, la paciencia que nos tenemos que tener, y que somos así, y que así como somos se puede crecer y se puede convivir sin necesidad de que sea permanentemente una escalada que nos paraliza a todos, ¿no? Eso, ¿no? Vos dijiste un corazón para la miseria. Y suena, la miseria parece como la carencia. Sí, no es la palabra. Es... Lo que pasa es que la miseria es el sentido primero de la palabra, pero no se quiere hablar de la miseria tal como la vemos en la sociedad hoy en día, o de una persona miserable, sino de la debilidad. De la debilidad. Esa aceptación de la condición débil que tenemos todos los humanos. Todos nos podemos equivocar y nos tenemos que bancar unos a otros esas equivocaciones sin entrar en complicidades. Lo contrario de la misericordia es la complicidad. En lugar de aceptar al otro tal como es, saber que siempre es frágil y que podemos crecer juntos, entonces la complicidad ¿qué es? Es establecer vínculos en lo que no puedo. La gran complicidad de hoy en día es la mediocridad. El hacer el laburo de la manera de zafar, el no comprometerse, el no crecer, el no estudiar, el no trabajar, la tendencia a aliarnos en la mediocridad sería la peor complicidad, por decir así. Claro. Uh-huh. Es la complicidad que se parece al bien común. ¿Por qué? Porque todos nos ponemos de acuerdo en no jorobarnos mutuamente. Pero eso no es bien común, eso es mal común. Y a veces uno lo ve, incluso se ve en oficinas y también en familias, en donde llegamos a un acuerdo más o menos tácito de no entrar en determinadas cosas y entonces podemos más o menos convivir. Pero la convivencia se convierte en una cosa muy chata, muy aburrida, muy poco rica, y a la primera de cambio explota toda la incomodidad que produce esa mediocridad. Sí, si no sale por la boca, sale por el cuerpo de alguna manera. También. Enferma. También. Y eso no es. O sale con conflictos muy complicados, o determinadas personas se enferman y se mueren. Además, cuando leía lo del jugador de fútbol, el fútbol es un entretenimiento. El que lo juega en general lo disfruta mucho. Pero lógicamente si en mi participación en un equipo, mi fijación está puesta en el dinero, como dice Erviti, yo pierdo la alegría de jugar. Exacto. Y cuando estoy poniendo toda mi vida al servicio de mi interés personal, o de defenderme permanentemente de cualquiera que se me acerca, también estoy perdiendo la alegría de vivir. Y creo que eso y las ganas de vivir y de hacer cosas y de construir. Cuando uno crea estas alianzas que son enfermas, por complicidad, primero se está evitando el compromiso. No voy a decir una palabra más allá porque, ojo. Y además esta capacidad de creación que tenemos, de capacidad de cambiar las cosas, pero estamos tan asustados a veces que nos atomizamos. Entonces cada uno piensa una cosa positiva por un lado y el otro. Me parece que nos falta, y el otro día hablábamos de los aglutinantes, y es tan sencillo esto, ¿no? Porque finalmente todos los temas de los cuales hablamos, hacemos unos análisis filosóficos, religiosos y no sé qué, y todo termina simplemente en el primero y segundo mandamiento, o todo comienza en el primero y segundo mandamiento. ¿Cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos.
Soplar sobre la herida. En este último bloque tomamos algún texto bíblico y hace muy poquito escuchamos ese pasaje en el que Jesús nos dice que tenemos que amarnos los unos a los otros y que en eso conocerán que son mis discípulos. Tienen que amarse como yo los he amado. La identidad está en amar como Él amó. Y en nuestro tiempo, cuando nosotros convivimos y cuando nos metemos en estas sociedades que son complicadas, siempre las sociedades son complicadas porque la condición humana es así, lo que nos tiene que caracterizar es ese amarnos como Él amó. Esto quiere decir que no son sus discípulos los que figuran en la institución necesariamente. Todo aquel que ama como Él amó es su discípulo. Esto quiere decir que lo que nos hace cristianos no es una manera de pensar, sino una manera de sentir, una manera de vivir desde lo más profundo que tenemos, que es nuestra capacidad de amar. Lo que nos hace cristianos no es que pensamos tal cosa sobre tal ley, o que pensamos tal otra sobre el sexo, o que pensamos tal otra sobre la familia. Lo que nos hace cristianos es una manera de amar al prójimo, de la cual después pueden salir determinadas posturas públicas por los motivos que fuera. Pero el tema es que salgan de ahí, de nuestra identidad, de nuestra manera de amar, y no como postura. Porque si los cristianos vamos a ser los que defendemos en la sociedad tal cuestión de la familia, tal situación con respecto a todos estos temas, los cristianos tenemos esta postura, entonces somos una ONG o un partido cualquiera que tiene postura con respecto a una cantidad de cosas. La identidad nuestra no está tanto en lo que decimos como en el por qué lo decimos. Y el por qué lo decimos está en la experiencia que cada uno de nosotros tiene de esa enseñanza de Jesús y en ese procurar amar como Él enseña a amar. Estaba pensando que uno, cuando nace un bebé o cuando los chicos crecen, o nosotros mismos cuando alguien nos mira, por ahí te dice, uy, sos parecida a tu mamá. Uh-huh. Mira, tenés este gesto que es igual a tu mamá o a tu papá, o el color de tus ojos o el pelo. Hay cosas tuyas que me recuerdan a tu mamá. Y pensaba en los hombres de buena voluntad que tienen los gestos de Jesús, es decir, que ya están en el ADN de cada uno, porque uno lo ha aprendido, y además porque a veces nos falta dejarnos ser lo que somos de verdad, desde ese lugar sano que tenemos en el corazón, que tenemos todos, que se va no perdiendo, sino desvirtuando, pero queda. Es que la maravilla del cristianismo es que cualquier persona sana que busca realmente establecer una comunicación auténtica y verdadera con los demás y con Dios, aunque nunca en su vida haya escuchado hablar de Jesús, está siendo discípulo de Jesús, porque lo que lo hace discípulo de Jesús es esa manera de actuar. Cualquiera que es capaz de amar desinteresadamente y generosamente a otro, ese es discípulo de Jesús. Aunque no solamente no vaya nunca a misa, sino viva, ponerle en el Tíbet y en su vida haya escuchado la palabra Jesús. Pero sus actitudes son las actitudes que surgen de un corazón honesto y sano, ocupado por el otro, abierto al otro, que confía. Bueno, todas esas actitudes son actitudes cristianas. Y ese hombre, sin saberlo, nunca en su vida, es un cristiano que vive en su vida concreta actitudes cristianas. Y a veces los cristianos, que lo sabemos todo de memoria, no las vivimos las actitudes. Y me parece que son los temas, como temas, volverlos a refrescar en nuestro intelecto, pero pararnos también a mirar nuestro corazón, el alma, desde dónde estamos. A veces, por eso cuando empecé el programa yo decía que a veces me invade mucho toda la violencia, pues no sé cómo moverme.
Entonces tengo que volver a pararme, ver dónde estoy parada y dejar que mi corazón me diga, mira, por acá no va, o por acá sí va. Ujú. Porque sí, no sé, yo me siento así muchas veces, y como también lo percibo en amigos y en algunas personas, debe ser común sentirse a veces tan inseguro y Lo que es muy volver. importante es lo que decías hace un rato de la alegría. Cuando uno va notando que en la convivencia y en las actitudes de todos los días no hay alegría y no hay creatividad o las cosas se vuelven chatas, entonces hay algo que uno está haciendo mal, no solamente que el otro está haciendo mal. Hay algo que uno no está actuando como uno es. Y una de las cosas que para mantenerse siempre uno mismo hay que tener en cuenta es no dejarse llevar por el desánimo, no dejarse llevar por la sensación de que siempre hay que empezar de cero, etcétera, etcétera, porque por ahí se nos cuela la impotencia y de ahí sale después la violencia. Ese desánimo, desde los cristianos no lo tenemos si confiamos en el Señor y ponemos nuestra vida en sus manos, pero desde cualquier ámbito, no hace falta ser cristiano para esto, hay que confiar en el ser humano, hay que confiar en las personas, hay que confiar en los pueblos incluso, en la capacidad que tenemos de reconstruir y de volver a empezar y aceptar las dificultades como parte de la vida, no son un castigo divino, ni estamos... No, la vida siempre es complicada. Si no es complicada por esto que tenemos ahora, va a ser complicada por otra cosa. Y hay gente que en este momento la complicación que tiene es que está metido en una guerra terrorífica. Y ahí también tiene que tener esperanza, confianza y seguir adelante. Hay otros que la complicación que tienen serán otras. Esta es la nuestra, no es ni más ni menos que la nuestra. Hay que saber vivirla, enfrentarla y no dejar que se cuele la violencia del gesto, la violencia de la palabra, la violencia del ninguneo. Todo eso es profundamente anticristiano y va metiendo de a poquito lo que después hace que aparezcan las otras violencias. Las violencias de los tiros, de la sangre y de las cosas que ya no tienen mucho arreglo, ¿no? Sí. Y la palabra, hablar. Hablar. El poder compartir la inquietud y el poder compartir la esperanza. Es decir, el poder... ahora estoy como armando mi propio rompecabezas. Digo, yo comparto la inquietud. Y cuando hablo con otros, ellos también me van a compartir su inquietud, pero podemos poner sobre el tapete todo lo que tenemos de positivo y todo aquello que nos hace ser creativos para salir de ese momento, Tal cual. juntos. Tal cual. La palabra es el gran instrumento. Una de las cosas peligrosas que a veces pasan en nuestro tiempo es un gran desprestigio de la palabra y el decir, bueno, todo eso es hablar nomás, lo que importa es lo que hace la gente. No, para hablar es hacer algo y es hacer algo muy importante. Lo que nosotros hacemos en Soplar sobre la herida, lo que hace cualquiera que hace el esfuerzo de sentarse, charlar, sacar para afuera lo que tiene en su corazón, eso siempre es creativo, siempre es importante y siempre nos da la posibilidad de convivir como seres humanos, que es lo que somos.
Soplar sobre la herida. Bueno, estamos terminando otro programa de Soplar sobre la herida. Como siempre, los invitamos a seguirnos de cerca en www.soplarsobrelarherida.com y los invitamos a que se hagan amigos, si están en Facebook, de Soplar sobre la herida. Por mi parte, les agradezco como siempre que nos acompañen y los invito para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Soplar sobre la herida. Hacemos soplar sobre la herida Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Edición Enrique Di Masi.